Bienvenidos a nuestro quinto congreso, Misión que Transforma. Vive la verdad, deja huella. Ese es el lema de nuestro quinto congreso, ya Comprensión de los Tiempos tiene 5 años. ¡Qué bendición! Durante este congreso vamos a tener a los estudiantes de Comprensión de los Tiempos, los que se van a graduar, los que hicieron una investigación y un trabajo de tesis final para grado, y cada uno en su tema va a estar compartiéndonos. Tienen temas maravillosos que van a ser de muchísima bendición. Para esta noche tendremos a Jorly Riaño. Jorly es de Ibagué, de la ciudad de Ibagué, en Colombia, y es una mujer muy apasionada por misiones, por el Medio Oriente, y también hizo su investigación sobre la iglesia y el Islam. Entonces, ella viajó por las diferentes mezquitas en Colombia y lo que ella aprendió en Colombia se aplica para cada país. Entonces, yo les invito que la escuchemos y que tomemos nota y cómo podemos crecer en la misión que transforma. Pero antes de seguir adelante, le quiero dar lugar a nuestros pastores y cofundadores de Comprensión de los Tiempos. Tenemos con nosotros esta noche al pastor Pablo Tremba, al pastor Humberto Paz, pastor Arturo Andrade. Entonces, queremos escucharlos y qué es lo que esperan de este congreso en este quinto año. Buenas noches a todos. 5 años, Jack. Eso es tremendo. Comprensión de los tiempos y hasta dónde no ha llegado todo esto, entrenando y animando a muchos líderes en toda Latinoamérica. Oh, el tiempo ha pasado tan rápido, pero es algo que yo considero por la forma y el formato que estamos utilizando en esta ocasión de los estudiantes, ser los ponentes. Eso para mí es un gran progreso de comprensión de los tiempos en el que no dependemos solamente de personas que han tenido tiempo ya en el ministerio, pero que los estudiantes llegan con los pies en la tierra y corriendo. Entonces, para mí esto es muy, muy interesante, muy importante y pues de mucha alegría. Así es, Pastor Humberto, Pastor Pablo, saludos, buenas noches. También un saludo especial a los pastores Carlos y María Inés Garzón, gestores, fundadores, comenzando con esta idea de comprensión de los tiempos. Yo recuerdo hace 5 años, ahí en tiempos de pandemia, comenzando a incursionar en lo digital, en la virtualidad y traer contenidos que pudieran ayudar y edificar al pueblo de Dios. Y mira cómo ha surgido, cómo ha evolucionado, cómo se ha fortalecido esta idea al punto de ya tener una escuela, ver atravesando a algunos por estas clases, llegando a un grado y ahora teniendo la oportunidad de escuchar todo lo que se ha sembrado en estos estudiantes de comprensión de los tiempos y se vuelve también un aporte para el mundo cristiano. Así que muy emocionante, como lo dijo Pastor Humberto, y muy expectante también, porque yo sí creo que tenemos personas que nos van a enriquecer muchísimo con los temas que fueron trabajo de grado para ellos, y ahora en este formato conferencia vamos a disfrutarlos todos juntos. No, yo estoy feliz de que ya salen los primeros graduados de comprensión de los tiempos, pero también me parece muy interesante que comprensión pues ha llegado a lugares donde normalmente no llega otro instituto o otro entrenamiento. He escuchado de lugares como el Urabá colombiano, por allá en lugares muy escondidos y en otros lados donde he podido estar. Siempre me están hablando de comprensión y lo que ha sido esto para ellos. Y ahora viendo que comprensión también ha sido reconocida por la ATH, la Asociación Teológica Hispana en Estados Unidos. Estos son pasos muy importantes, así que vamos creciendo en comprensión de los tiempos. Y feliz de tener
en esta noche a Yorli con nosotros desde Ibagué y hablándonos acerca del mundo musulmán, una temática muy actual. Yo creo que necesitamos también, como iglesias locales en Latinoamérica, entender que hay un gran campo misionero en Latinoamérica. A veces no hay que ir muy lejos, aunque es bueno que si Dios le llama, que vaya hasta el Medio Oriente, donde sea, pero nosotros aquí en Colombia tenemos una gran representación de gente que sigue el Islam, también en Argentina, en Paraguay y bueno, también Panamá. Bueno, yo si comienzo ahí, entonces seguramente, y yo no tengo los datos, así que Jordi seguramente no los va a dar, pero es un tema para la actualidad, especialmente también como vemos lo que está pasando en el mundo. Así que yo estoy muy, muy, muy expectante. Así es. Y entonces, bueno, la misión que transforma, vive la verdad, deja huella, nuestro gran tema de congreso. Cada lunes estaremos con un tema de los estudiantes graduados de nuestra escuela Comprensión de los Tiempos. Muy relevante, muy de actualidad este tema. A veces no entendemos la realidad de las religiones en competencia en este mundo y cómo esa realidad es la que tiene en conflicto a muchas regiones de nuestro mundo y no somos conscientes de eso. Esperamos que con esta conferencia no solo nos informemos, sino también escuchemos sensiblemente al Espíritu de Dios y nuestra oración tenga un enfoque mucho más acertado frente a la realidad que se vive en este mundo. Bienvenida, Jorli, aquí te damos paso a esta noche, pero vamos a orar por este tema y vamos a orar por ella para que venga y nos cuente. Adelante, Pastor Humberto. Señor, te damos gracias una vez más por estar reunidos en esta clase. Pedimos de la unción de tu Espíritu, no solamente en la vida de Yorli, pero la unción de tu Espíritu en cada oyente para escuchar lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Señor, algunos serán impactados en sus corazones para seguir en un estudio y un llamado hacia el mundo musulmán. Pedimos que tú hables a cada corazón de acuerdo a tu voluntad para cada vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Dios me los bendiga. La verdad, pues saludar a toda la audiencia y en sus diferentes usos horarios, donde quiera que lo estén viendo o lo vayan a ver más adelante. Yo sí quiero pues agradecer a Dios por este momento y agradecer a mi esposo, a mis hijos, porque pues ellos me han permitido dedicar este tiempo de estudio. Cuando uno entra a estudiar una carrera como tal, pues tiene que usted dedicar horas indagando, leyendo. Agradecer a mis pastores locales, el pastor Johnny y la pastora Mafecita, pues porque ellos han creído en este llamado. Y a mi directora de tesis, la pastora María Inés, que con su Escuela Internacional de Comprensión de los Tiempos ha traído formación a mi vida en conocimiento y ella ha estado ahí siempre apoyándome y ha traído también a los mejores profesores que he podido tener durante estos casi 5 años de comprensión de los tiempos. Yo fui una de las primeras ahí en las clases virtuales. He tenido, me he enriquecido con el conocimiento del pastor Pablo Trembal, con el conocimiento del pastor Humberto, del pastor Juan Marco Pierce, del pastor Arturo Andrade, de Jet Stolly, una cantidad de maestros de la palabra que nos han enseñado y han formado en nosotros carácter y pues a mi iglesia local, porque ellos han sido parte de todo esto. Hoy vamos a hablar del mundo musulmán. No vamos a hacer tanto énfasis en ellos, sí vamos a ver un poco la cosmovisión de ellos, pero en realidad es un llamado más a nosotros como iglesia, ¿sí? Entonces, yo quiero iniciar como nosotros cuando hablamos de otras cosmovisiones, debemos de centrar de que la verdad y el amor es el equilibrio testimonial que tenemos cada hijo de Dios. Y la ortodoxia sin amor se convierte en una religión en realidad muerta, porque el conocimiento doctrinal, cuando no se traduce en compasión, en mansedumbre, deja de reflejar a Cristo.
Entonces el llamado está en nosotros, la iglesia, que así que seamos fieles en enseñar la doctrina y en el discipulado que estamos haciendo, pero muchas veces hemos olvidado en conectar a los discípulos con la formación de llevarlos a ese evangelismo transcultural y en hacer esas misiones que hoy en día nos están llegando en un mundo que está pues tan pluralista, tan globalizado, tan conectado. En realidad, nuestro Señor Jesús nos ha enviado a hacer luz en todas partes y nosotros no debemos de pues como acomodarnos dentro de los templos, sino que es necesario que nos preparemos como el cuerpo de Cristo para que con esa ternura que Dios pone en el corazón, ese llamado, podamos mantener esa firmeza doctrinal, esa cosmovisión bíblica y sin ninguna arrogancia poder transmitirla, ¿sí? Y poder conectar al reino de los cielos con la generación actual, con las diferentes cosmovisiones, pensamientos y religiones. Entonces estamos viviendo un gran desafío. El desafío en este tiempo es mantener esa verdad sin diluirla, mantener ese amor, esa mansedumbre de Cristo y que sea el Espíritu Santo quien obre a través de nosotros en realidad, porque el amor lo pone el Espíritu Santo en nosotros por los perdidos. Vuelvo y repito, la verdad sin amor se vuelve una imposición. Pero el amor sin la verdad se vuelve relativismo. Entonces hay que mantener siempre ese equilibrio, esa pureza doctrinal, ese amor encarnado. Durante este taller yo quiero que todos nos hagamos esta pregunta desde ya. ¿Estamos nosotros, la iglesia, siendo espectadores de la cultura que estamos viviendo actualmente? ¿O en realidad estamos siendo esos influenciadores que quiere transformar con la verdad de Cristo la cultura afuera de lo que nosotros conocemos? Y este taller busca es esto, de que nosotros podamos responder esta pregunta no solamente hacia el pueblo musulmán, sino a todas las diferentes cosmovisiones que se nos están sirviendo en el diario vivir. Más allá del miedo, para evangelizar a los musulmanes. Y ellos, el mandato está en Mateo, pero en Romanos no lo habla el apóstol Pablo, donde dice que ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cierto? El objetivo, esto viene de una tesis de investigación. Yo empecé a estudiar en comprensión de los tiempos y a medida que el Señor me fue mostrando mi llamado, entendí el llamado a las misiones. Hice un viaje misionero hacia Turquía, año 2022 me empecé a preparar. En el 2023 estuve haciendo la incursión misionera y ahí entendí que era hacia las misiones y siempre he estado como trabajando desde que me apasioné y me convertí, dejé de ser niña espiritual y empecé a crecer. Siempre mi pasión ha sido el evangelismo y las misiones. Entonces, el objetivo como tal es poder equipar a la iglesia para que nosotros podamos reconocer esas necesidades que tenemos en nuestro entorno y superar esas barreras tanto teológicas, culturales y hasta eclesiales que enfrentamos cuando vamos a evangelizar diferentes culturas. Y ya no somos ajenos a ello, porque como lo estaba explicando desde el inicio, pues el pluralismo, las diferentes creencias nos vinieron a Colombia, ¿sí? Y la globalización ha hecho esto. Ya no es solamente pasar una frontera física, sino que esto lo vemos a través de los celulares y las redes sociales. Estamos muy conectados. El año pasado en el Congreso yo también estuve participando como estudiante y panelista y hablamos de las diferentes cosmovisiones casualmente. Y hoy, pues, este año, pues, estoy ampliando un poco más hacia el mundo musulmán. El Señor me ha dado la gracia de estudiarlo. La tesis mía no solamente fue académica, yo viajé, no solamente externo, como les cuento, este viaje hacia Turquía, sino que acá internamente lo he podido estudiar, fui a mezquitas como la más grande. Hablamos de que los musulmanes llegaron pues por diferentes movimientos migratorios, ¿sí? Y hoy no vamos a poder ampliar eso porque es una historia muy amplia, viene de finales del siglo XIX, pero las olas más grandes se vinieron a ver en el siglo XX, donde los musulmanes no solamente vinieron los árabes y los turcos, que no eran como tan impositivos con su cultura, porque muchos de ellos eran cristianos. En realidad, cuando uno empieza a estudiar como la historia, ellos eran convertidos católicos.
los que vinieron en la segunda ola cuando Israel fue ya territorio, o sea, le volvieron a Israel su territorio, empezaban las guerras más hacia Medio Oriente y muchos de ellos, iraní, iraquí, se vinieron para acá, personas de Arabia se vinieron a vivir acá y ellos ya trajeron más su cultura y su religión. Entonces ahí vemos que ya existe la mezquita más grande, está en el sector de La Guajira, en Maicao, es la más grande de Iberoamérica. Y hemos visto cómo los musulmanes han ido visualizándose en Colombia, o sea, van teniendo más territorio. Tanto así que, según todas las investigaciones que yo realicé, tanto académicas como de campo, existen 17 ciudades capitales de nuestro país, estamos hablando en la mitad de Colombia casi, ya con presencia musulmana en sus ciudades capitales. Y ellos siempre llegan hacia las capitales, pues porque ellos, como su religión no es una religión aislada de su sistema político o económico, su religión es un todo. Entonces ellos abarcan la vida cotidiana y les gusta empezar a permear las partes más importantes de la sociedad. Cuando yo empiezo a investigar, empiezo a encontrar que hay muchos estudios y tesis en el tema de la sociología, de la política, del derecho, de la comunicación en grandes universidades de Colombia como la del Rosario, el Externado, los Andes, donde ellos ya han abordado mucho el tema de los musulmanes, pero desde la ciencia, ¿cierto? Y tanto así que cuando estoy en Mezquitas de Bogotá, en uno de los centros teológicos de las mezquitas, ellos dicen que una manera de empezar a socializar con nuestra nación es participar de esos diálogos interreligiosos y se empiezan a meter con el gobierno como tal. ¿Sí? Y ellos participan y las universidades grandes e importantes les están dejando espacios para que ellos expliquen su religión. Y entonces ahí es donde uno comienza a analizar, a investigar que pues hay personas ya con capacidad intelectual, que son doctores, personas de universidad donde ellos hablan muy bien de esta religión y hay tesis donde ellos hablan de su conversión al Islam. Entonces donde uno dice, bueno, hay unos vacíos que se quedó y que están siendo llenados por ellos. Pero esto no es ajeno porque si uno se pone a analizar el Islam a nivel mundial, ellos quieren hacer lo mismo que los cristianos. Ellos quieren llegar con su religión porque ellos piensan que es la verdadera y que el Corán es la verdad, la última revelación de Dios, es lo que ellos dicen. Entonces ellos quieren influenciar la sociedad donde ellos vienen a colonizar, ¿sí? Y eso es lo que está pasando en Europa. Europa, usted ya ve grandes cantidades de musulmanes, ¿sí? Y ya se ve que ellos han llegado a sistemas, a altos rangos de la política. En Inglaterra tenemos ejemplos, ¿cierto? ¿Y qué está pasando acá en Colombia? Pero esto no solamente está pasando acá en Colombia. Cuando uno empieza a estudiar, está pasando a nivel Latinoamérica. Argentina tiene un movimiento muy grande del Islam, Chile, Paraguay. En Paraguay hay un ministerio que es de un Islam que se convirtió al cristianismo y él capacita a la gente para entender el Islam. Yo he estado en esas clases y allá él explica que allá en Paraguay hay una región muy, muy grande de musulmanes. Y en Venezuela ni se diga. O sea, entonces, ¿cómo nos debemos de preparar? ¿Sí? Entonces, ¿el Islam qué es? El Islam es una religión monoteísta, o sea, creen en un solo Dios, ¿cierto? Eso es su cosmovisión como tal. La palabra Islam significa sumisión. ¿A quién? A Dios. El Dios de ellos es Alá. Su fundador pues, fue Mahoma en el siglo VII. Es una religión antigua, pero no tiene la misma antigüedad de nosotros en el cristianismo. Eso viene después del cristianismo. Hay investigaciones que pues, se han estado leyendo donde dice que Mahoma tuvo mucha, ¿cómo le pudiera yo explicar acá? Como influencia de cristianos de su época y se habla de un monje, ¿sí?
Entonces, él tuvo que haber leído la Biblia, porque uno se pone a mirar el Corán y el Islam, tienen el Corán toma muchas cosas de la palabra de Dios. Y él nombra a Abraham, el Corán nombra a Abraham, nombra a algunos profetas. No desconocen a Jesús, sino que ellos tienen una distorsión de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, pues, ¿cómo los llaman a los que siguen la religión islámica? Pues los llaman musulmanes. Pero musulmán es toda persona que profesa su religión, pero el Islam está dividido en dos, los sunitas y los chiitas. Hoy no vamos a profundizar en ello porque esto es algo muy más profundo y tendríamos que hablar sobre el sistema del Islam como política, porque en lo que yo estaba investigando, ellos son muy políticos. Entonces, cuando el Islam practica la ideología política del Islam, y es donde se ven las regiones más radicales, eso se le llaman los islamistas. Ya es una ideología política, ¿sí? Y pues ellos, su cosmovisión abarca toda la vida, es integral. O sea que ahí no vamos a ver nunca separado la vida familiar de lo económico, de lo público. No, ellos viven toda su religión, toda completa, todo es integral. O sea que el Islam tiene normas para todas las áreas de la vida y ellos se la pasan cumpliendo una cantidad de normas. ¿Sí? Otra cosa que es importante también entender de ellos es que pues tienen sus charías, sus dichos, tienen sus libros también religiosos y en realidad ellos es una cultura de mucho honor y vergüenza. Entonces, como ellos tienen que cumplir sí o sí con el código, con la charía, cuando ellos externamente no lo hacen, son señalados por el resto de su cultura, de su comunidad. Ellos son muy de comunidad, son muy de familia. Entonces ellos cuidan mucho su apariencia externa. Entonces es una vida muy sometida. Tanto así que tienen 5 pilares fundamentales, entre esos está que ellos tienen que orar 5 veces al día, con horarios marcados, si están trabajando, dejan de trabajar para ir a orar, allá no es delito usted retirarse para orar, los jefes lo saben, las empresas lo saben y respetan esto, ¿sí? Porque su religión es la base de todo. Bueno, pero acá el tema que en realidad es como lo más importante de este taller es entender las barreras, ¿sí? Esas barreras. Y yo encontré que las hay en 3 líneas. El mayor obstáculo en realidad no está en los musulmanes ni en las otras religiones. El mayor obstáculo está en nosotros, la iglesia. Cuando yo me refiero a iglesia, no se vaya a sentir señalada las denominaciones ni... No, yo me refiero a nosotros, la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque nosotros somos los que tenemos temores, somos los que prejuzgamos y los que no nos preparamos, ¿sí? Entonces, esas barreras teológicas, ¿a qué se refieren? Hay 4, las 4 más principales están en la naturaleza de Dios. Ellos creen en un Dios supremo, soberano, pero nunca lo ven como un padre. El cristianismo, ustedes saben que nosotros vemos a Dios como nuestro Padre amoroso y nosotros somos sus hijos, ¿sí? Entonces, el Islam rechaza esa Trinidad y rechaza el tema de que nosotros nos digamos que somos hijos y que Él es nuestro Padre. Y eso ellos lo ven como una herejía. Y es ahí donde ellos dicen, Alá, el Tawí. No, es una herejía para ellos pensar que Dios es un Padre amoroso y que es personal. Ellos lo ven lejano. La cristología, pues como les venía diciendo, está totalmente distorsionada. Ellos ven a Cristo, ellos lo ven como Isa, Jesús, no es el Señor, es un gran profeta, un gran maestro, pero no pudo haber sido encarnado Dios en él, no es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, teológicamente, estas son las barreras súper importantes, de las cuales el cristiano está llamado a entender para saber cómo comunicarles a ellos la verdad, cómo hacer esa apologética, esa evangelización transcultural. La salvación y el pecado. Los cristianos y los del Islam entienden muy bien el tema del pecado, ¿sí? Pero nosotros sabemos que es por gracia que nos
por gracia nos perdonan nuestros pecados y tenemos la salvación por gracia. El Islam, ellos no saben si son perdonados. Ellos hacen 1000 cosas para ganarse la aprobación del Dios soberano. El Dios allá, yo estoy acá, sí. O sea, sometido, total sumisión. Yo no sé si algún día voy a tener la salvación. Viven con esa constante. Yo tengo que hacer tanto esfuerzo en tantas obras, tantas cosas, que yo no sé si voy a tener la salvación, ¿sí? Ellos lo entienden así. No saben si van a ir al infierno o al cielo. Ellos piensan que van a ir al cielo si hacen todas las obras que dice su Corán, que dice su Sharia, que dicen sus leyes, los dichos de Mahoma. Pero no, nadie le dice ahí en el Corán que son salvos, porque no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso que cuando he leído libros de convertidos del Islam al cristianismo, es cuando uno ve esa pasión tan desbordante que no les importa ser vituperados públicamente en sus regiones donde está el Islam extremo. No les importa ser golpeados, no les importa ser asesinados, porque ellos tienen ya tanto el concepto de esa sumisión al Dios supremo, soberano, ese contexto de temor al Dios, ¿sí? que cuando esto se le presenta a Cristo, pues a ellos se les hace más fácil vivir esa fe, ¿sí? La autoridad en las escrituras ellos no lo tienen claro, porque ellos dicen que las escrituras fueron contaminadas por los hombres, que la revelación en realidad es la última revelación de Dios. Por eso es que Dios dio el Corán, porque es que el cristianismo, los hombres que la escribieron habían torcido muchas cosas, lo que ellos hablan, y en sus debates, y siempre están con esta posición. Cuando con los grandes teólogos del Islam siempre usted va a encontrar esta posición de ellos. Pero estas diferencias no nos tienen por qué dar temor, ni mucho menos desprecios hacia ellos, ¿sí? En realidad lo que nos tiene que abrir es la comprensión clara del Evangelio para nosotros poder hacer esa apologética bíblica y no ganar debates, sino que es presentar con amor y con verdad a Cristo, ¿sí? Encontramos unas barreras culturales. Las barreras culturales pues están en la identidad como tal de lo que nosotros somos como pueblo de Cristo y lo que ellos son. En la parte comunitaria, el musulmán vive su fe de una forma total, como les venía contando, abarca familia, trabajo, moral, mientras que ellos que ven en nosotros, o sea, la barrera también viene aquí, de allá para acá, de acá para allá. Entonces ellos que ven que nosotros los occidentales somos muy liberales, ¿sí? Como que, bueno, tenemos a Dios, pero no respetamos lo que Dios nos habla en la Biblia, no lo vivimos. Y cuando yo hablo con ellos, cuando fui a las mezquitas, hablé con ellos, siempre había eso marcado. Entonces ellos hacen mucho énfasis en la paz y en la justicia social, ¿sí? Y toman eso de que si creemos en Dios, ¿por qué no estamos viviendo una vida conforme en todos los aspectos de la vida? Y ellos nos critican mucho eso en la parte cultural. Y nosotros eso también lo utilizamos para criticarle a ellos los roles que ellos tienen en su vida comunitaria. Entonces nosotros criticamos los roles de familia. Entonces nosotros prejuzgamos mucho el hecho de que su cultura es patriarcal, y acá pues estamos viendo un desbordamiento del feminismo, ¿sí? Entonces allá la mujer totalmente está sometida al hombre, pero ellos cuando lo explican hacen ver que en realidad esa parte importante de la mujer está en el hogar, en la custodia moral. Cuando él me lo explicó así, yo dije, oye, pero esto tiene algo bueno en realidad, porque cuando la mujer está totalmente dedicada al hogar, al valor de los hijos, ellas son las que transmiten el Islam, ellas son las que enseñan las sharías, ellas son las que enseñan la palabra, lo que nosotros llamaríamos la palabra, a sus hijos. Los niños del Islam aprenden el Islam, aprenden el Corán desde niños, porque sus mamitas se dedican a eso. Y sus esposos pues viven esa cultura patriarcal, que están afuera siempre, que están trabajando, que están produciendo, que están trayendo todo lo necesario para que ellas no tengan que salir de sus hogares, sino que en realidad estén dedicadas con sus hijos.
Entonces ahí es esas diferencias culturales y de parte y parte estamos siempre como prejuzgando, pero hay que empezar a entender por qué eso es así allá y por qué esto está siendo así acá en Occidente. La comunicación, pues en realidad el estilo directo de que a veces tenemos nosotros los hijos, los cristianos, la iglesia, de querer comunicar el evangelio de una forma con proselitismo, cortante, con una persona que viene de una cultura totalmente diferente a la nuestra, con una religión totalmente diferente a la nuestra, pues hace que ellos se sientan como invadidos, le irrespetamos su vida, ¿sí? Entonces, cuando he podido leer esas conversiones y los testimonios que he podido escuchar, siempre pasa es que se empieza por relaciones de amistad, la cercanía, la estrecha cercanía que usted como iglesia puede hacer con un islam y que usted como iglesia puede hacer con una mujer musulmana y empezar a tener esas relaciones de contacto, de hablar, de escucharnos, de compartir tiempo, de que ellos observen cómo vivimos nosotros el cristianismo y que al ellos entrar en esa intimidad de nosotros, nosotros entrar en esa intimidad con ellos, podamos en realidad presentar el evangelio con relevancia. Pero si lo vamos a hacer de forma de, venga, te comparto un versículo porque es que yo creo que eso que estás haciendo no es, o el Dios que tú conoces, no, vamos a bloquear todo contacto y no vamos a hacer ese puente que Dios quiere que seamos con esta población. Los costumbres y símbolos, pues hemos visto que también en las prácticas, en su forma de vestir, las mujeres, su forma de practicar el ayuno, los saludos, por ejemplo, ellos nos saludan de mano, a veces nosotros no lo entendemos, pero Pablo nos lo dijo claro en un versículo, él dice que nosotros debemos de hacernos de hecho de todos a todos para que de todos modos podamos salvar aunque sea algunos, ¿sí? Entonces hay cosas de la cultura que no son tan importantes ponernos a cuestionar en el momento porque no nos están, o sea, no están poniendo en juego la verdad, ¿sí? Ni relativizando la verdad. Pero sí de pronto, al ser un poco más comprensivos con la cultura, podamos conectar esa verdad. ¿Qué encontré en las barreras eclesiales? Pues las barreras eclesiales, esas son las más como de estudiar y de que eso es un llamado. No, yo no vengo acá a hacernos sentir mal a ninguno de nosotros como iglesia, sino que debemos de despertar en esto y pues hay grandes escritores de misiones aquí en Latinoamérica, está como Escobar, bueno, John Piper, y varios ahí que yo estuve estudiando, Bosch, Stille, donde nos enseña esto. Entonces dice, la falta de formación misionera dentro de nuestras iglesias locales, y acá es muy importante entender que las misiones se mueven dentro de la iglesia local. Y lo vamos a ir viendo, y la iglesia local se vuelve como el protagonista. ¿Por qué? Porque esa falta de formación misionera intercultural pues nos está causando de que nuestros miembros no estén interactuando con personas de otras culturas. O si lo hacen con personas de otras culturas y religiones, lo hacen de una manera tan secular, tan superficial, que no van a conectar el mensaje de la verdad por miedo a ser rechazados, ¿sí? Pero sí, nosotros como iglesias locales empezamos a preparar a nuestros miembros a que sean inteligentemente culturales para que cuando presenten el evangelio ellos entiendan que todos somos unos misioneros en potencia, porque es que como estamos en un mundo tan globalizado, en realidad ya no es tanto salir de la frontera, sino que es que ya los pueblos se vinieron a nuestra Colombia, a nuestra nación. Y esto está pasando en todas las ciudades de los países de Latinoamérica y en el mundo. Estamos tan conectados que en un clip ya estamos hablando con personas de otras naciones y de otros contextos y cosmovisiones. Entonces, la falta de formación de misionera intercultural está dejando vacíos. La evangelización cerrada dentro del templo, cuando me refiero a esto, me refiero a que muchas veces evangelizamos pensando como si fuera para nosotros mismos y no estamos entendiendo la cultura a la cual estamos yendo, ¿sí? Entonces, estamos queriendo hacer evangelismo como si fuera para nosotros mismos los cristianos. Aunque salimos a hacer evangelismo y podemos hacer campañas de evangelismo.
Pero acá lo importante es poder nosotros tener esa inteligencia cultural y empezar a hacerlo de una manera que yo busco conectar con personas de otras culturas para empezar a presentar el evangelio de una forma tan relevante que esa persona quede conectada y que el Espíritu Santo conecte en ese corazón y haga su obra. Otra cosa, el temor al Islam. Entonces hay mucha desinformación y en las encuestas que se hicieron a las iglesias locales, porque eso fue una investigación también de campo, entonces yo hice entrevistas a los musulmanes, a las mezquitas, pero también entrevisté a pastores y líderes de nuestra cuadrangular carismática acá en Colombia. Que se pudo ver ahí que ellos entienden, todos nosotros entendemos que el evangelismo es un mandato, pero las iglesias no están preparando en evangelismo, lo están haciendo como eventos, pero no como una preparación sí o sí que tengan que tener, así como tienen preparaciones de discipulado. El discipulado debe estar conectado con el evangelismo, tienen que ir de la mano y ellos es lo que va a dar las misiones, ¿sí? Entonces hay mucha desinformación en el tema de conocer de otras culturas, nos está dando esas diferentes cosmovisiones en nuestras iglesias locales. Es importante enseñar a las personas cómo piensan las demás culturas, cómo piensan las demás religiones, para que a través de mi cosmovisión bíblica, lo que Dios me ha dado, mi cultura del reino, yo poder conectar con ellos. La dependencia a agencias misioneras. ¿Qué encontramos? De que nuestras iglesias locales se apoyan mucho de las agencias misioneras. Llámense, pónganle el nombre que ustedes quieran poner. Yo no critico eso porque son necesarias cuando en nuestra iglesia no hay misioneros o no hay personas capacitadas para preparar misioneros. Pero ¿por qué la iglesia local no puede tener sus propios ministerios de misiones donde se preparen para misiones y evangelismo? ¿Sí? Entonces, dice que encontré que delegamos a agencias externas donde ellos vienen y hacen eventos, campañas o misiones cortas y ahí es ya, y no se hace consecutivamente y no se vuelve una cultura. Bueno, eso es lo que son las barreras. Ahora, lo que descubrimos en el camino, cómo nos ven los musulmanes a nosotros y nosotros cómo vemos a los musulmanes. Y ahí está en el tema de las brechas, las barreras, las brechas. En realidad, brechas externas que diga Colombia está sufriendo hoy en día porque es que el gobierno nos prohibió evangelizar. Eso no está pasando. Colombia sigue siendo un estado laico donde la Constitución nos da libertad religiosa. O sea que no tenemos brechas externas, las brechas están más internas, ¿sí? ¿Cómo nos ven los islamistas, el Islam? ¿Cómo nos ven los musulmanes a nosotros? Ellos nos ven que en realidad estamos como desconectados de esa identidad de Dios y de lo que decimos profesar. ¿Sí? Ellos hablan mucho de los católicos y hablan que sí, que la gente, que los evangélicos, pero que no están viviendo esa realidad que dicen declarar. Así nos ven a nosotros. ¿Qué pasa? Cuando esas brechas están así, entonces es donde uno empieza a encontrar testimonios de colombianos que se convierten al Islam. ¿Y qué buscan? Yo que pude encontrar. Ellos están buscando, las personas que se están convirtiendo en Colombia, son personas que están reclamando justicia social. Están reclamando tener una identidad. Están reclamando tener una disciplina moral en medio del caos que se está viviendo acá en nuestras naciones occidentales, con todo este tema de la libertinaje, del feminismo, de las ideologías de género, de las cantidades de cosas que están pasando. Hay personas que no ven coherente cómo se está viviendo, como lo que se está predicando y la profesión de fe que se está haciendo, que están viendo en el Islam como ese encuentro con identidad, con disciplina moral y con sentido comunitario. Y por eso es que se están dando esas conversiones, ¿sí? Esas brechas hacen ver que hay un sentido urgente de evangelizar. Es urgente, pero es un evangelismo transcultural, pero es un evangelismo encarnado. Porque lo que cuestiona el musulmán de nosotros es que no estamos siendo coherentes con el mensaje. Pues porque ellos viven totalmente pegados a sus cantidades de leyes, ¿sí? Y de sus normas. Entonces, esa dicotomía ahí es lo que deja esas brechas.
hay escaso contacto de líderes de nosotros con musulmanes en Colombia. En las encuestas que arrojó, que en realidad hay muchos que ni siquiera sabían que habían mezquitas en sus ciudades, ¿sí? ¿Eso que nos hace ver? Que nos falta como priorizar esas estrategias enfocadas hacia diferentes credos y empezar a leer nuestros contextos urbanos, ¿sí? Y hacer esos esfuerzos para poder conectar con esas personas que son los otros, los que no conocen de Cristo. ¿Qué pasa? Que los esfuerzos que muchas veces se hacen dentro de nuestras iglesias locales es de mover cristianos de una denominación a otra, ¿sí? Pero necesitamos es ganar personas de otros credos, de otras creencias, de gente que en realidad no conoce de Cristo. Temores y prejuicios dentro de las brechas. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué nos vemos entre las dos caras, entre musulmanes y cristianos? Bueno, pues se identifican obstáculos de falta de conocimiento sobre el Islam de parte de nosotros, los cristianos, y esos prejuicios culturales que el Islam tiene de nosotros, los cristianos, y el temor al rechazo que nosotros, los cristianos, tenemos hacia ellos, que seamos rechazados por ellos. Estos resultados que me arrojaron a mí en mi investigación compagina muy bien y coinciden con las investigaciones previas que han hecho, por ejemplo, Taylor y Sanet, donde ellos hablan de que señalan la falta de preparación de nuestras iglesias latinoamericanas a contextos pluralistas religiosos. O sea, esto que me arrojó mi tesis está empatando con la parte académica. Por lo tanto, una tensión entre el mandato evangelístico reconocido y la ausencia de acciones concretas hacia comunidades culturales y religiones distintas a nosotros. Es importante entender el reino de los cielos. Yo tengo claro mi cultura, mi cosmovisión bíblica. Yo soy hija del reino de los cielos. Yo vivo acá como una ciudadana del reino de los cielos, ¿sí? Mi ciudadanía pertenece al reino de los cielos. ¿Cómo yo transfiero todo ese conocimiento y todos mis decretos, mis leyes, todo lo que el Señor me da a esas diferentes culturas con las que yo constantemente estoy conectando en mi diario vivir? Porque es que no solamente es con el Islam, acá estamos hablando de que son diferentes pensamientos, entonces las ideologías de género, eso se llamarían misiones suburbanas, porque ya se empiezan a ver qué está pasando con las mujeres cuando son tan radicales en el feminismo y niegan la veracidad de la Biblia, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el budismo que también está presente acá en Colombia? ¿Qué está pasando con esa ola de la nueva era que viene influenciada por el hinduismo y todas estas prácticas? O sea que siempre apuntando a una evangelización transcultural. La iglesia local, ahí es donde entramos en los fundamentos. Entonces, la tesis quiere equipar con estos fundamentos que son bíblicos, pero también vienen de la academia. Entonces, en el modelo teológico, pues Cristo, la Biblia, el centro de todo, y el modelo bíblico, en el fundamento teológico, tenemos el modelo bíblico de misión. Y es ahí donde la iglesia local es el protagonista. Es el centro del envío y del discipulado del misionero. Ahí es donde se empiezan a hacer las misiones. En el libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía es el ejemplo paradigmático cuando está la comunidad local, por medio del envío que hizo el Espíritu Santo, envió a Bernabé y a Pablo, ¿cierto? No fue una agencia externa, no lo hicieron, sino lo hizo la misma iglesia local de Antioquía. El apóstol Pablo muestra que la misión surge de la iglesia, por la iglesia y para la iglesia, y eso nos lo confirma Bosch. Entonces, también John Piper nos habla de que las agencias misioneras, aunque útiles, son instrumentos auxiliares, pero no deben de ser el sustituto del cuerpo de Cristo de creyentes, donde son los creyentes los que deben de estar haciendo misiones tanto en nuestro contexto urbano como el transcultural. Las misiones no son una actividad paralela de la iglesia, son verdaderamente el desbordamiento de la adoración de su pueblo hacia Dios. Las misiones
es lo que Dios quiere que nosotros en realidad hagamos, es el mandato, es ir a esas naciones y hasta lo último de la tierra, como dice Apocalipsis, que todas las lenguas, tribus, condiciones, colores de piel conozcan a nuestro Dios verdadero. Y la cultura del discipulado versus la cultura del evangelismo. ¿Qué observamos? Bueno, en mi tesis se pudo observar que vivimos entre cristianos y para cristianos muchas veces. Y no es malo, es bueno porque necesitamos crecer como cristianos. En realidad, el cuerpo de Cristo es importante, ese amor de nuestros hermanos. Pero nosotros en realidad tenemos que desarrollar lo externo también. ¿Sí? Muchas veces nos hemos dedicado a tener una muy buena estructura interna en el discipulado, pero nos falta la proclamación, ¿sí? El envío. Y eso lo confirma J. Matt Steele. Hay un libro buenísimo que se llama La cultura de la evangelización. Este año, estudiando todo esto, yo me leí ese libro. Es un libro sencillo de leer, pero muy hermoso, porque nos habla que toda la iglesia participa de la cultura de la evangelización y es conectado con la cultura del discipulado. El que nos dice y nos advierte, el evangelismo es una cultura, no es un evento. Él dice que cuando se convierte en el ADN de la iglesia, cada miembro se ve a sí mismo como el embajador de Cristo. O sea, yo soy una embajadora de Cristo y porque sé eso es que yo desarrollo esa disciplina espiritual de estar compartiendo constantemente del evangelio, pero de una forma que yo la sepa hacerlo con inteligencia cultural y poderlo presentar a las diferentes pensamientos que hoy en día están tan llenas en nuestros contextos. Por tanto, una cultura de discipulado sin misión tiende a una comodidad espiritual, nos acomodamos, nos volvemos bonitos en la iglesia, lindos todos, pero nos falta ese mover hacia lo que en realidad el Señor nos está enviando. El llamado es a pasar de un cristianismo de consumo a un cristianismo de envío, donde cada creyente vive propósito misionero. Y eso lo encontramos en Efesios 4, del 11 al 13. El tercer punto de los fundamentos está en hacia una cultura de evangelización transcultural. David Bosch lo dice, plantea que toda misión cristiana se desarrolla en una tensión entre continuidad y contextualización. Y la palabra contextualización muchas veces no nos gusta. Y en mi tesis, cuando yo la estaba escribiendo, pues esa palabra yo no la podía explicar bien. Pero bueno, ¿por qué? Porque es la continuidad del Evangelio de Cristo, pero sin diluir la verdad, ¿sí? Es saber yo llevar esa verdad al contexto, ¿sí? De una manera que la pueda comunicar en forma tan comprensible para la cultura que me la está recibiendo, que la cultura que me la está recibiendo quiera saber más y quiera más, hasta el punto que llegue a una conversión, ¿sí? Entonces vos nos advierte que sin embargo que contextualizar no significa nunca relativizar, sino encarnar el evangelio en la vida y en el lenguaje de los pueblos. Entonces, la propuesta está en desarrollar una cultura de evangelización transcultural. Es un término que yo estoy utilizando acá mucho porque es a lo que se está apuntando con toda esta globalización y pluralismo. Es apuntar a ese cambio de paradigma eclesial. No basta con evangelizar dentro de los templos o evangelizar pensando como yo pienso como cristiano, sino es necesario que la iglesia entienda nuestro contexto donde vivimos, urbano, global, como un campo misionero. En realidad ya desde nuestra nación ya hay que hacer evangelismo transcultural, misiones transculturales, porque nos estamos encontrando con muchos extranjeros. Esto lo afirma también Samuel Escobar, eso me lo confirma él en la parte académica. La evangelización transcultural pues implica sensibilidad cultural en realidad, una compasión práctica, una fidelidad doctrinal con claridad dentro del contexto. No puedo diluir la verdad es absoluta. Eso también me lo dijo Will en un libro. Asimismo, la iglesia no solo va a enviar misioneros a otras naciones, sino que también asume la responsabilidad como iglesia local ante los nuevos pueblos cuando llegan a su ciudad,
O sea que ya va a tener la capacidad de poder recibir personas de cualquier credo y saberle presentar el evangelio, como está pasando hoy con las comunidades musulmanas o de migrantes de minorías culturales como los budistas, hinduistas y las diferentes cosmovisiones. Esto tiene unas implicaciones y este es el cuarto punto, que son las misiológicas y las prácticas. En la parte eclesiológica, la iglesia pues debemos de recuperar nuestro papel enviador. Si tu iglesia local no lo está haciendo, pues el llamado es a que lo empecemos a trabajar, a desarrollar en los discipulados, en los institutos bíblicos, empezar a hablar de evangelismo más, empezar a hablar de cosmovisiones, enseñar esto a prepararlos. ¿Por qué? Porque es que también es cierto que hay mucho cristiano que no lee la Biblia dentro de las iglesias, que mucho cristiano que mantiene viendo muchas redes, TikTok, Facebook, cantidad de información, que si no leen la Biblia, no se preparan, no saben esto, pues es muy fácil que cualquier viento de doctrina los confunda. Y aquí yo hago un paréntesis. Cuando se esté enseñando cosmovisiones diferentes, quien las vaya a aprender, primero tiene que saber muy bien su cosmovisión bíblica. Debe estar tan centrado en Cristo, hacer Cristo su Señor en su vida, tener tan claro ello, su doctrina, ahí sí para poder estudiar otras. Porque cuando uno empieza a estudiar otras, como la del Islam, puede ser confuso a ciertas cosas. Yo llevo pues años estudiando todo este tema de la teología. Hay cosas que a mí me hacían y me tocaba volver otra vez a analizarlo, investigarlo, porque hay temas muy parecidos, ¿sí? En la parte, pues, pastoral, nosotros todos somos líderes, somos la iglesia, nos llamamos, el Señor dice que somos real sacerdocio, los pastores de nuestras casas, de nuestros hogares. Entonces debemos formar discípulos misioneros, desde nuestros niños, en nuestras casas, en nuestra iglesia. El líder que usted como líder está llevando un discípulo niño de leche a carne, pues empiécele a enseñar la importancia del envío, ¿sí? En la parte teológica, debemos de reafirmar que la misión nace del carácter de Dios, que Él expresa esta misión a través del cuerpo de Cristo. Y es hasta cuando se declare hasta lo último de la tierra el Evangelio, es hasta cuando Él vuelve. Y es una promesa, pero a veces estamos como discutiendo en tantos dogmas humanos que hasta atrasamos la misión, ¿cierto? Las prácticas, fomentar equipos misioneros locales desde su iglesia local, desde nuestras denominaciones, por ejemplo, la cuadrangular. Entonces, unirnos entre las iglesias locales y empezar a hacer esta cultura de misión, de evangelismo dentro de nuestras mismas congregaciones a nivel nacional y preparar a los feligreses, a los que van a la iglesia, asisten. Las prácticas, pues fomentar equipos, esos proyectos misioneros, urbanos de evangelismo, de misiones, cooperando con otras iglesias locales, uniéndonos como cuerpo de Cristo para poder llevar ese mensaje en nuestro contexto y de una forma entendible. Las conclusiones, pues el desarrollo de una cultura misionera integral comienza con la iglesia local, obediente. Las agencias, escuelas son herramientas, pero la autoridad y la responsabilidad final es del pueblo, de esa congregación, de esa iglesia local. Recuperar esta visión bíblica es esencial para que la iglesia colombiana y latina, porque esto no solamente es acá en Colombia, como les cuento, esto se está viendo a nivel Latinoamérica. Entonces, cumplan su llamado en este siglo XXI. No vivir entre cristianos. Sí es necesario, claro, sí, pero no quedarnos ahí. Debemos de salir e impactar con nuestra vida en comunidad cristiana a los otros, a los no alcanzados, hasta que todos lo conozcan en realidad. Ese es el propósito de nosotros los hijos, ¿cierto? La misión de la iglesia no surge porque la humanidad ignora la existencia de Dios. En realidad, todo el mundo ya sabe que existe un Dios y hablan de la fuerza universal, del cosmos y cosas así.
Lo que pasa es que las personas no conocen al Dios verdadero y soberano y creador, y eso lo puede hacer solamente la iglesia de Cristo. El llamado es universal, dirigido a todas las culturas atrapadas en idolatrías y en cosmovisiones que desplazan al Dios vivo. La iglesia debe purificarse de doctrinas humanas y solamente estar limitada a la obediencia y la eficacia de la proclamación del evangelio. Los encargados somos los hijos obedientes que reconocen y cumplen esos mandatos de Dios, y que la situación actual es de urgencia. Hay mucha gente, millones están extraviados, millones están muriendo sin conocer de Cristo, y nosotros debemos de cumplir, o no sé si no estamos cumpliendo, pero nosotros somos los que debemos de cumplir esto. Muchas gracias. Es un taller que lo pude resumir en lo más corto porque es mucha información, y espero que les pueda ayudar en su crecimiento, y que si necesitan más, de aquí puedan salir más talleres, porque esto es muy amplio, muy profundo, y cosas que se quedaron ahí en el tintero. Fantástico, Jordi. Gracias, gracias, gracias. Usted metió el golazo de esta noche con su presentación, de verdad que sí, muy ordenado y un llamado. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a todos los que están escuchando este mensaje y de verdad preguntarnos qué estamos haciendo cada quien para que este evangelio llegue también a esta gente, y no solamente a esta gente. Usted mencionaba inteligencia cultural para alcanzar a toda la gente. No solamente el Islam está aquí presente, hay tantas otras comunidades y culturas, así que esto ya trasciende el Islam. Pero sí, el tema del Islam, y me llamaron muchas cosas la atención que usted estaba mencionando, y es un llamado muy, muy serio. Esto no es una conferencia, yo creo que así sencilla, no es simplemente una tesis que has elaborado. Yo siento personalmente que aquí Dios está llamando a la iglesia muy fuertemente, a los líderes y pastores, a dejar ese miedo, a entrenar bien a su gente y a salir para alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Es un llamado serio, y este se conecta con un llamado que se ha hecho a Latinoamérica hace ya años por el líder nacional de Turquía, Ihsan Özbek, quien le decía a los líderes en Latinoamérica: envíanos obreros a esta región para ganar a esta región allá en el Medio Oriente, Asia, con el Evangelio. Y Latinoamérica ha sido lenta en este sentido. Y no solamente lenta en enviar, sino que a veces tenemos gente a nuestras puertas y no hemos hecho mucho al respecto. Y yo creo que Dios está poniendo, yo siento muy fuerte eso, que Dios está poniendo otro llamado, otro campanazo a la iglesia, para que despertemos y nos movilicemos, y que la iglesia latina después de haber sido una iglesia que por misiones ha sido alcanzada, ahora también entienda que tiene una responsabilidad misionera hacia el resto del mundo. Sí, no, eso de un cristianismo de consumo a uno auténtico sería la mejor palabra, porque yo creo que el discipulado todavía es muy superficial. Más bien el evangelismo intracultural es una fortaleza, y eso es lo que hace que a veces de nuestro discipulado sea superficial, y por supuesto todo lo que cae con fuerza hacia un discipulado bien integral, pues se queda corto entre eso, el envío, las misiones, el amor y la sensibilidad por otros. Eso se queda corto, y eso es la ausencia de un discipulado serio, profundo, seguro. Un cristianismo de consumo nos está haciendo daño en muchas maneras, más allá de lo que uno se da cuenta. Ir a la iglesia a ser servido, y no como dijo el Señor Jesús: venga, más bien vamos a servir a los demás con amor y con dedicación. Entonces, gracias por decirlo así de contundente y de fuerte, porque realmente se necesita ese llamado. Yo tenía solo una pregunta: si de repente en su investigación un colombiano, un latino que se convierte al Islam, también se convierte a la cultura de Medio Oriente.
Esa es como mi pregunta, porque claro, tú estabas haciendo mucho énfasis en a veces llegar a esto, a este alcance, pero es un latino que se convirtió al Islam y ahora estamos tratando de ganarlo para Cristo. Y entonces que lo vamos a saludar de mano, se volvieron medio orientales culturales, la mujer anda detrás, o sea, toca respetar que, oiga, usted es colombiano igual que yo, pero entonces no solo se convirtió a una religión, sino a toda una cosmovisión cultural. Bueno, sí, pastor. Pues resulta que es como usted lo está pensando, se convierten totalmente a su cosmovisión. Ellos, con el que hablé en Bogotá, él es un muchacho que se convirtió cuando tenía 15 años y ahorita tiene 32. Para él volverse teólogo estudió como 15 años. Y él adoptó y él dice, yo no soy colombiano, yo soy musulmán. Y toda mi vida es la cosmovisión del Islam, o sea, su religión, todo, cómo vive su relación de pareja, su matrimonio, todo. Entonces, sí, ellos, la humana, eso tiene un nombre, que se vuelven comunidad y, y se vuelven hermanos. O sea, lo que le pasa a un colombiano acá musulmán le importa al que está allá en Medio Oriente, según lo que ellos explican, pues los líderes, ¿no? Pues ya nos tocaría desahondar más a lo profundo e irnos allá al Islam que va y que más o menos estudia, pero que no está bien como metido en la... Ya, gracias, no, era una duda. Y sí, me lo sospechaba que es más un asunto de una cosmovisión que se adopta empaquetada en todo ese tema religioso y por eso el Islam y el tema sociopolítico siempre van como muy cercano. Entonces no solamente Sí, aman el Corán y a Alá, sino también los odios a todos los infieles. Es una realidad, eso es verdad. Y es igual, igual. Y se cambian hasta sociopolítico. el nombre, se cambian hasta el nombre. Imagínate, sí. Entonces, No, claro, muy, muy atinado todo lo que dijiste. Cuando una vez fui a bueno, tengo dos experiencias. Una vez fui a una reunión de Comiván y había una gran cantidad de misioneros latinos ya metidos en el Medio Oriente. Y una de las difíciles cosas de asimilar, digamos, del Islam sobre el cristiano es su gran amor por Israel. Eso no lo mencionaste, pero es una de las barreras y las dificultades, quizás en las dificultades culturales. Pero la iglesia ama a Israel y lo presenta públicamente, o sea, hay banderas de Israel en las iglesias y en todo lado. Y claro, obviamente el Medio Oriente musulmán, porque no solamente está la religión islámica presente, sino otras, pero el Medio Oriente, el norte de África, el centro de Asia, musulmán, pues obviamente no ama a Israel. Y ese ha sido una de las barreras, yo creo, de las históricas y principales que hacen una fuerza para ellos. El cristiano que ama a aquellos que va a ganar con el cristianismo para tenerlos cerca y relacionarse con ellos, tiene que batallar mucho por la percepción del musulmán que dice, ustedes son los promotores de todo el sionismo del mundo y no queda como todo cristiano ahí, a veces ni entiende qué es lo que están diciendo. Eso es un tema. Y el tema de musulmanes llegando a nuestros países se enfrenta a una gran crisis que es, no se habla tampoco mucho. He notado que, y no lo nombraste, Jordi, pero es una realidad y es el racismo. El musulmán enfrenta racismo donde va. Por eso se tratan de volver una minoría más grande y cuando uno trata de relacionarse con ellos, pues siempre están bajo la sombrilla, el prejuicio del rechazo y la cultura que está viendo llegar, los está viendo llegar, pues los recibe con resistencia y con racismo, como toda migración. Y en este caso, una de las grandes barreras, porque pues sí, la gente, el cristiano tiene que batallar con este pecado. Y eso no es tan fácil. Y por eso se ven estas barreras. La segunda experiencia es que tenía en la iglesia una persona que venía de Medio Oriente, Palestina, y yo ya conocía a esa persona y a sus hijos y venían a la iglesia, yo era el pastor de ellos.
y eran cristianos muy comprometidos, amantes de Dios. Todavía tenemos relación, todavía están personas de estas generaciones en nuestra iglesia en Cartagena, y era porque nuestra costa Caribe muy influenciada por estas generaciones que vinieron, pero algunas se convirtieron. Es interesante cómo en su historia cuentan su conversión de musulmanas a cristianas. ¿Y qué les ganó? Era mi pregunta. Bueno, qué te ganó a ti para darle una oportunidad al cristianismo? Mucho fue el amor de servicio, el servicio, el amor vuelto servicio práctico. Entendían cómo los cristianos auténticos aman, y cuando aman sirven. Y eso fue lo que realmente hizo la gran diferencia, porque como dijiste, Islam tiene una gran sensibilidad por lo social, y cuando notan que hay un servicio desinteresado, un amor sin ningún tipo de intención, incondicional, ni siquiera las amaban para ganarlas a cristianas, no, sino por amor. Entonces fue más fácil que volvieran su mirada hacia Jesús el Señor. Bueno, Pastor Humberto, ¿qué tienes que comentar? Tú viste allá en África, no sé cómo es el norte de África. Bueno, sí, hay variedad como en todas las cosas. Hay musulmanes que muy radicales y hay musulmanes que no son tan radicales. Nosotros tenemos buenos amigos musulmanes en Kenia. Sin embargo, Jory, te felicito por el estudio que has hecho y tu presentación y sobre todo tu corazón al exponer esto sobre los musulmanes. Hay varias cosas que me impactaron en tu presentación, pero una de ellas es más que todo una pregunta. Lo que me impactó y que estoy muy de acuerdo en lo que dijiste acerca de la preparación, que no nos preparamos. Y no nos preparamos aún en el aspecto de nuestra propia doctrina de la Biblia, ¿no? Tendemos a repetir las cosas más que el pensarlas y el vivirlas. En tu opinión, en la investigación que has hecho sobre este tema, ¿cuál sería tu recomendación si un pastor de Latinoamérica se acercara contigo y te dijera, Jory, ¿cuál sería el primer paso para preparar a mi iglesia? ¿Qué sería tu recomendación para ello? Bueno, pastor, pues el discipulado es importante, y el discipulado con el evangelismo transcultural. Hay que enseñarle a las personas a pensar en su fe, eso también tiene que ver con la apologética, porque muchas veces creemos, sí, creo, voy, asisto un domingo, pero es que ni siquiera leemos la Biblia. Entonces ahí es que preparar, y que el cristiano que va común y corriente un domingo, que no tiene un ministerio, que de pronto no quiere o no siente el llamado a un ministerio, pues en realidad se prepare, porque igual hace parte del reino de los cielos, y entonces tiene que prepararse, tiene que aprender, tiene que llenar su pensamiento de la cosmovisión bíblica, porque cuando eso pasa, pues usted va a estar tan bien parado, y ninguna otra doctrina, ni cultura, ni cosmovisión va a venir a llevarlo para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces hay que discipular muy bien al cuerpo de Cristo con cosmovisión bíblica. Ese es el llamado, la cosmovisión bíblica. Y usted tiene un libro muy bueno, yo me lo leí y me ha servido muchísimo. Ese libro nos lo dieron en una de las clases que nos dio. Y es eso, es sencillo, es ir a lo sencillo, a la palabra, ¿sí? Y cuando ya uno tiene tan claros los fundamentos bíblicos, pues uno puede empezar a estudiar otras cosmovisiones. Porque si uno empieza sin entender mi propia cosmovisión bíblica y me pongo a aprender de otras cosas, pues usted se puede estar embolatando terrible.
Ok. Surge una pregunta en tu respuesta. Yo, pastor, te hice la pregunta, escuché tu respuesta. Explícame un poquito más sobre el discipulado. ¿En qué aspectos del discipulado es lo que la iglesia necesita en estos días para enfrentar no solamente el Islam, pero enfrentar las otras religiones que has dicho? ¿Cuál es el centro del discipulado? ¿Qué es el énfasis? ¿Qué es vamos a decir, en lo que debemos enfocar ese discipulado para estar preparado, no solamente para evangelizar, no solamente pero estar preparado en cuanto a mi fe, de sostenerme en medio de cualquier reto? El musulmán usa mucho aún la palabra de Dios para confrontarnos y para tratar de comprobar que ellos dicen que la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice. Y si no conocemos la Biblia, si no estamos bien cimentados, no tenemos respuesta para ellos. Entonces, en el discipulado, ¿qué es lo que el centro, lo que debemos enfocar eso? Pues las prácticas de las disciplinas más sencillas y que yo creo que a veces uno como que pasa desapercibido en nuestro diario vivir. La sumisión en Cristo, que Él es mi Señor. Y cuando yo veo a Cristo como mi Señor, nada me va a mover, ¿cierto? Pero mi Señor me dejó algo hermoso, que es su Espíritu Santo. Entonces, enseñar a Cristo, enseñar la doctrina de la neumatología del Espíritu Santo, enseñar los dones, los frutos, ¿sí? De una manera teológica, con autoridad, con disciplina, ¿cierto? Y la Biblia. Eso es como lo más importante, porque es que la palabra confirma al Espíritu Santo confirma la palabra y el Espíritu Santo manifiesta, testifica de Cristo. Y pues uno puede leer mucho y hablar mucho de terminologías muy modernas como la apologética, las cosmovisiones, pluralismo, bueno, todo este mundo de cosas que son importantes de entender. Pero si no entendemos lo más importante, lo sencillo, que mi vida debe estar sometida a Cristo, que yo debo tener una identidad como hija sometida a Cristo, que ya no me pertenezco, que le pertenezco a Él. Si no entiendo el Espíritu Santo, si no lo vivo, si no lo practico en el diario vivir, si no lo busco en la oración diaria, si no leo su palabra, pues ¿para qué me voy a poner a leer otras cosas? ¿Sí? Entonces es a lo básico, a esas disciplinas que es practicar la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el rumiar la palabra y el vivir de Cristo y el entender la neumatología, el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Yo un día para la iglesia local de acá me pude dar un mensaje a las mujeres y hablamos de cosmovisión y todo, pero el mensaje más bonito fue el inspiracional, cuando hablé del poder del evangelio, cuando en realidad les dije a ellas, mira, es que nos han enseñado que evangelismo es presentar las buenas nuevas y eso es muy bonito y es teológicamente cierto, pero cuando uno sabe que el evangelio es Cristo mismo encarnado en mí y que yo lo presento todos los días porque el Espíritu Santo habita en mí y es el poder de Dios habitando en mí, pues eso ya es algo más que suficiente. O sea, ¿yo qué más necesito? Ello. Bueno, gracias por tu énfasis en Cristo y que Cristo es la persona, es el centro. Yo no sé en la actualidad, pero hace pocos años, no hace muchos años, que escuchaba yo mucho el énfasis de pastores de decir, ustedes deben conocer la voz de su pastor, hablando de sí mismos.
en lugar de enfatizar más de que conozcan la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del gran pastor. Y eso, cuando hacemos eso, cuando dejamos y enfatizamos más que conozca la gente la voz de Dios, les damos no quiero decir el permiso, pero les damos el aliento para que piensen por sí mismos y no repitan solamente lo que escuchan, sino que se abran a ser enseñados por Cristo y por el Espíritu Santo también. Bueno, aquí hay unas preguntas en el chat que yo creo que sería bueno responder esas. Ahí hay una que dice que si hay algún material de apoyo para recomendar un libro que enseñe sobre cómo evangelizar a musulmanes, un tema muy importante y que seguro está relacionado con el discipulado. Y la otra pregunta es si los hombres musulmanes pueden ser evangelizados por mujeres cristianas. Esto es un tema yo creo que también muy interesante en este caso en América Latina, o esto no es permitido debido a su cultura, y si es prohibido, entonces un llamado más fuerte todavía a los hombres. Pero bueno, ¿qué nos dice Jorli aquí en esto? Bueno, sí, hay un libro, ya se lo que es muy bueno, y es de un musulmán que se convirtió al cristianismo y duró años para convertir. O sea que ahí estoy también dando respuesta a la otra pregunta. Ese libro se llama El Evangelio para los Musulmanes. Fue escrito por un musulmán, Thabiti Anal-Biwe. El prólogo lo hizo J. Matt Stiller, el de la cultura de la evangelización. Muy buen autor. Ese libro de la cultura de la evangelización es muy bueno. Sobre el tema de que cuánto tiempo dura en convertir un musulmán, pues mire, las mujeres en realidad estamos llamadas a hablar con mujeres porque como es una cultura tan patriarcal, no está bien visto en la cultura allá, ¿no? Cuando ya pasamos la frontera, cuando ya estamos en el contexto totalmente Medio Oriente, las mujeres estamos llamadas a hacer relaciones con otras mujeres musulmanas. Y los hombres, pues con los hombres. Acá en nuestro contexto colombiano es más fácil nosotras conectar con los hombres porque las mujeres están más escondidas en las casas. Por ejemplo, yo estuve en Maicao y cuando hice el recorrido por la ciudad y fui a donde estaban los negocios de los musulmanes, no encuentro unas mujeres o las mujeres son muy calladas y no hablan y los que hacen los negocios son los esposos. Entonces ahí en este contexto, nosotros sí es más fácil conectar con los hombres. Igual los que me atendieron en las mezquitas, todos eran hombres. Y no está mal visto pues porque ellos están en una cultura que es diferente a la de ellos allá en Medio Oriente. Ellos también se adaptan a nuestra cultura, a nuestro ambiente. No dan la mano y ellos lo dicen, no damos la mano porque nuestra cultura no permite dar la mano a una mujer, ¿sí? Pero sí hablan con nosotros. Entonces, si lo va a hacer acá, pues sí puede hablar con hombres. Y dentro de sus negocios, yo hablé con uno y hasta hice unos negocios de unos bolsos y empecé a hablar con él de bolsos, de negocios. Y después de eso fue que lo pude entrevistar y hablamos ya de fe, ¿sí? Pero desde el negocio. Bueno, ahora, la otra pregunta de lo del libro, pues ya le di el nombre. Dice que si los musulmanes pueden ser evangelizados por mujeres, en este contexto sí, pero en el contexto allá sí no. Allá sí está mal visto. ¿Cuál otra pregunta había? ¿Cuánto tiempo se demora? No, eso es igual como acá. Eso es según, yo digo que el evangelismo más potente y el que estamos llamados a hacer es el 1 a 1, así como es el discipulado. Porque cuando uno, hoy en día, donde la gente está tan conectada, está menos dispuesta a socializar y a querer interactuar con personas desconocidas. Y lo estamos viendo en nuestro contexto ya colombiano, que así nos estamos volviendo en esa parte social. Entonces es más fácil empezar a evangelizar a través de nuestros contextos, a ganarnos en los trabajos, en las universidades, en lo que hacemos, porque ya esas campañas evangelísticas, pues si lo hacen bien y el Señor puede utilizar todo, ¿sí? Pero hoy en día el 1 a 1 es el potente. Jordi, una pregunta. Gracias por esa tremenda presentación. Yo creo que estás haciendo un llamado a la reforma, ¿no? Que haya una reforma de la iglesia en Latinoamérica.
Y esa es una palabra fuerte, hablar de reforma. Pero quiero que me expliques un poquito más en tu experiencia, por qué en la comunidad latinoamericana, obviamente presentaste el caso de Colombia, pero dijiste, por ejemplo, que ya están 17 mezquitas establecidas en ciudades importantes. La verdad es que me imagino que ustedes también que han bajado por la Latinoamérica se han dado cuenta que hay mezquitas en grandes ciudades en Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿por qué crees en tu investigación? ¿Por qué crees que una religión como el Islam, que tiene en muchos sentidos, nosotros lo llamaríamos legalista, en muchos sentidos, o sea, muchas exigencias para el ejercicio de la fe, sin embargo, se hace tan atractiva para los latinoamericanos? Pues acá en lo que pude observar, la observación que hice en Colombia, es un tema de identidad, el tema de la justicia social y ese discurso que ellos venden de paz. Y pues que Colombia, nuestra nación está muy fragmentada por el tema de la política, la injusticia, los robos que se ven tan grandes y masivos en los estados de los gobiernos. Y eso no es solamente acá en Colombia, eso en realidad, si usted ve escándalos, es por toda Latinoamérica. Entonces eso como que trae, que defraudan a las personas del común, y hay personas que quieren como centrar su vida en Dios y ven que la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, pues también ha tenido muchos escándalos, ¿sí? Y también muchas iglesias cristianas también han tenido muchos escándalos. Entonces ahí es donde juega el papel de que ellos buscan una identidad muy religiosa, de que, uy, Señor es todopoderoso, un Dios, hay que temerle a Dios, pero esta religión está como tan, digámoslo, secularizada dentro de la misma religión, como que no estamos dando esas respuestas a nivel de transformación de nuestra cultura, que ven que el Islam es como lo más asequible, ¿sí? Esto me lo hizo ver el chico convertido allá en Bogotá, que él lo decía, viene de familia católica, tiene familiares evangélicos, pero que él siempre vio desde su niñez y su juventud que como que el mensaje no estaba muy distorsionado, lo que se decía y lo que decían en la iglesia, que cuando él encuentra un amigo iraní, porque a él lo convirtió en un iraní, haciendo comercio en Bogotá, él vio más cómo ese hombre vivía la fe en todo, ¿sí? Y entonces eso le llamó la atención del Islam. Y entonces el iraní le empezó a compartir de que el Islam era un todo en la vida. Y entonces este chico estaba buscando como disciplina en su vida, como temerle a Dios de una forma que fuera muy religiosa, y encontró esa identidad. Ahora hay un tema. El Islam también tiene un tema de identidad de color de piel, ¿sí? Entonces, por eso en la costa es tan bien recibido y también es un tema económico, ¿sí? Y por eso también una de las mezquitas que está creciendo fuertemente es Cali y Buenaventura. Por el hecho, y el libro que yo estoy recomendando es de un hombre que era moreno, era del África, creo que es del África, donde él encontró identidad por su color de piel en el Islam, ¿sí? Y por eso en Estados Unidos también todo el tema del africanismo y el color de piel hace que el Islam sea una respuesta y se quieran ir en contra de todo este tema de los blancos y de lo que está pasando con el pueblo toda esta guerra de Palestina, y entonces hace un cóctel de cosas de que ellos buscan identidad también hasta en su color de piel, ¿sí? Entonces, eso también eso es muy bonito, es largo. Estás diciendo entonces que básicamente están respondiendo a un tema social, están respondiendo a un tema racial. Racial, sí, señor. Están atendiendo a un problema económico. Sí, también. Sí, y hay una frase que todos conocemos, ¿no? Que dice que si no conocemos la historia, pues tendemos a repetirla. Sin embargo, cuando hablo de historia, yo creo que dentro de la iglesia, por eso dije reforma, porque tú estás diciendo necesitamos despertarnos, necesitamos poder tomar una actitud de acción. Y cuando
uno mira, por ejemplo, la historia de Juan Wesley, o todos los reformadores siempre han dado respuesta a una circunstancia que la iglesia no estaba solucionando. Entonces se hicieron reformas. Pero hay un concepto ahí que yo creo que está dentro de nuestra iglesia, que es el concepto de santidad social, de la que habla Wesley, Juan Wesley, donde la iglesia vive su vida dando también respuesta al tema social, ¿no? Como parte de su amar a Dios y amar al prójimo de una manera práctica. Y en un sentido, nuestra historia como iglesia ya ha dado respuesta y en muchos sitios sí está dando respuesta. De pronto, en Latinoamérica, ¿por qué? Y esta es mi última pregunta, ¿por qué crees que ese tema de ser una respuesta social, que la iglesia tome una actitud, y están los otros pastores, me gustaría escuchar, si hay una necesidad de ser una respuesta social, ¿por qué nosotros como iglesia nos abstenemos de ser una respuesta social cuando hay una necesidad? Pues es lo mismo, o sea, es el tema, ahí sí, el discipulado, la conexión con Cristo, la iglesia da esa respuesta social o lo que llamamos la hospitalidad, cuando entiende el corazón de Dios, cuando entiende el corazón del Señor, ¿sí? Pero si no estamos conectados a Él, pues no vamos a poder entender qué es lo que el Señor quiere hacer a través de sus comunidades, ¿sí? Sí, a veces ni siquiera nosotros, dentro de nuestros mismos contextos laborales, no practicamos la legalidad en todo lo que deberíamos de hacer, ¿sí? A veces nosotros mismos participamos de cohechos. ¿Cuántos cristianos no han sido envueltos en escándalos así, cierto? Porque nos ha faltado dejar ese corazón a Dios, hacer a Jesús el todo en nuestra vida. Y así mismo vamos a poder responder socialmente, ¿cierto? Muchas veces nos entretenemos más pensando en las cosas de acá, de lo terrenal, y se nos olvida que nuestra cultura es del reino celestial, se nos olvida que nosotros estamos viviendo acá en la tierra como embajadores, no pertenecemos. Estamos en el mundo, dice nuestro Señor Jesús, no nos saques del mundo, pero yo voy a estar con ellos acá. Pero ¿esto qué significa? De que es que nosotros tenemos que vivir con la cultura del reino. Y se nos olvida muchas veces practicar esa cultura del reino. Y la cultura del reino nos habla de la hospitalidad, la macedumbre, las respuestas sociales, la ayuda al pobre, a las viudas, a los huérfanos. Buenísima enfoque, porque un cristianismo de consumo es así, enfocado en sí mismo, en la vanidad, en lo temporal, y quizás el primer enfoque debería ser a lo eterno, a lo celestial y a la sensibilidad de Dios. Pero aquí hay un balance, porque un día Jesús también lo acusaron de por qué no vender ese perfume y dárselo a los pobres, y dijo, bueno, pobres siempre hay, pero esta me adoró a mí. Y el punto principal del balance está a quién adoramos. Vamos a adorar a Dios. La respuesta social no trae transformación. El corazón del hombre necesita el evangelio, no que tener comida, ni abrigo, ni necesitas a Jesús. Y a veces la iglesia ahí tiene que poner este balance. Yo amo a Dios, adoro a Dios y como respuesta de esa transformación que hace Dios en mí, yo amo a todos. Sin tener esa transformación de Dios, mi motivación va a traicionarme, porque puede ser que yo esté pensando que haciendo buenas cosas gano puntos con Dios, haciendo obras sociales limpio mi conciencia, me quito un poco de culpa, haciendo obra social, entonces yo me voy a ganar a los otros para Cristo. Y la motivación impura es lo que realmente hace que nuestra acción social no llegue hacer verdadera transformación. No hay que equivocarse aquí. El que transforma a Jesús es el Evangelio. La obra social es una respuesta del amor de Dios. Bueno, lo dice Pablo a los Efesios. El que las bodas son parte de lo que Dios ya había hecho como un camino para que anduviésemos en ellas, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este balance está en a quién adoras. Y Santiago dijo, bueno, déjame ver tu adoración, tu fe por lo que haces, no al revés.
Entonces, buena pregunta, buen acercamiento, Jorli, pero la respuesta social no transforma, es Jesús el que transforma a la gente. No, total, yo creo que ese es un punto clave y eso vamos a tener una discusión muy larga acerca de esto, pero sí, yo concuerdo que a veces aquí el balance es muy importante. Podemos volvernos tan sociales que después no predicamos el evangelio y hay que montar el caballo correctamente, ¿no es cierto? Ese es el punto, porque si no vamos de para atrás porque estamos solamente involucrados en algo social. Y Jorli dijo algo durante todo este tiempo, y es que los musulmanes nos critican porque el estilo de vida no concuerda con nuestra prédica. Y yo digo que si nosotros predicamos el evangelio, lo vivimos, entonces lo social o la preocupación por el prójimo se va a dar un resultado de todo Una esto. respuesta. Y yo creo que esto no se puede olvidar, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay muchas otras cosas que se podrían hablar, pero yo no sé, el tiempo ya se fue, así que tenemos que, yo creo que llegar a una conclusión. Yo creo que hay muchos temas más aquí, pero así que, Jorli, hay mucho trabajo por ahí para seguir trabajando y comunicando estas verdades, ampliándolas. De verdad, muchas gracias por tu aporte y también ese sacudón. Y este sacudón ojalá sea uno que va a tener olas y se vaya a ver reflejado en las iglesias. Usted mencionó fuertemente que la iglesia es la herramienta y damos gracias a Dios por todas esas agencias, pero la iglesia y con los pastores en cabeza, lo siento, pero es que aquí las cabezas que estamos al frente manejando cosas, tenemos que poner la cabeza y llegar y decir, bueno, vamos a ponerle patas al cojo para que esta misión se cumpla en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo y que no sea una conferencia más de todas las que tenemos, sino que de verdad lleve a unos concretos pasos y ver cambios y podamos ver lo que usted también mencionaba, Mateo 24:14, y este evangelio se predicará en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que manos a la obra, digo yo. Solamente hacer una observación. No me recuerdo a ciencia cierta, Jordi, si al principio mencionaste algo sobre la oración. Una de las cosas que creo que no debemos dejar a un lado es el aspecto de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la gente musulmana, pero son principados y potestades. Recordemos que hay espíritus territoriales que sin duda los países musulmanes tienen ese espíritu que gobierna sus naciones y sus vidas. Y cuando vienen a otra nación, por ejemplo a Colombia o a México, a Ecuador, ellos traen ese espíritu con ellos. Entonces creo que la oración de hacer una guerra espiritual, hay límites de lo que podemos hacer nosotros con respecto a espíritus territoriales. No sé, yo creo que no tenemos nosotros el rango como para hacer una lucha directa contra ellos, pero es la predicación del Evangelio lo que trae el cambio y la derrota ya fue hecha, pero sí intervenir o interceder al Señor para que Él intervenga contra estos espíritus territoriales. Y la nación de Islam, en donde quiera que se encuentre, hay un espíritu territorial que necesitamos tratar con ello, que Dios necesita tratar con ello, interceder nosotros para que Dios haga algo. Si no atamos al hombre fuerte, entonces no podemos tomar la casa. Entonces hay que comenzar con la atadura del hombre fuerte y que Dios lo ate para entonces que la iglesia, el evangelio pueda ser predicado y pueda ser recibido. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por que hoy teníamos un tema de mucha actualidad, muy cercano, pero sobre el cual a veces vamos con insensibilidad, indiferencia. Y hoy escuchamos tu voz
a ser llamados a alcanzar con el Evangelio de Jesús a todas las personas que están cerca de nosotros y a los que están lejos. Pero comenzando por una verdadera transformación de nuestra propia cosmovisión, que seamos cristianos auténticos, que podamos vivir la fe, que amemos tu palabra y nos profundicemos en ella, que podamos, Señor, mantenernos siempre vigilantes y atentos en la oración, para que tú, Señor, seas de verdad tomando control y señor de todo territorio, sobre todo lugar donde estamos nosotros, y que veamos, Señor, tu gracia salvadora, tu gracia transformadora, haciendo la diferencia, Señor, en nuestras familias, en nuestras ciudades y países, en el mundo entero. También levanta a los valientes, Señor, que haya llamado claro, que haya valientes dispuestos a ir y que haya iglesias que de verdad se comprometan con el envío, que los pastores tengamos una mirada muy clara a formar, a cuidar, a establecer tu reino, Señor, sobre cada persona de la congregación con este enfoque de la proclamación de un evangelio a toda criatura, a toda nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, excelente conversación, excelentes aportes. Gracias a todos, pastores y Jordi, excelente ponencia. Muy bien, te felicito, muchas gracias. Y ahora a todos ustedes, solamente me queda recordarles que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y póngale me gusta cada vez que vea algo como esto. Y compártalo con otros. Eso nos va a ayudar a seguir propagando todos estos mensajes a lo último de la tierra. Pero es una comunidad, es trabajo en equipo. Entonces les animamos que lo hagan y también les queremos dar las gracias por sus donaciones y que por favor lo sigan haciendo porque juntos haremos la obra. Muchas gracias y los esperamos a la siguiente sesión, a la próxima sesión de este congreso. Vamos a estar viendo la iglesia y la identidad de género. Entonces, ponga mucha atención y síganos en comprensión de los tiempos. Dios les bendiga.